Bienvenidos a Tiempo de Nacer, mi canal de YouTube. Soy Rosana Romasco, licenciada en Psicología. En este video voy a titularlo Cómo efectuar algunos cambios. Una de las maneras. Primero tenemos que saber que para cambiar un hábito tienen que pasar alrededor de 6 meses. Nuestro cuerpo físico tiende en su funcionamiento a la homeostasis, como todo en la naturaleza. Entonces nacemos con un organismo que tiende a la homeostasis. ¿Está? Cuando se conforma la estructura psíquica, el cuerpo comienza a responder o a funcionar de acuerdo a, digamos, lo voy a decir así, a la conexión que tenga, porque estamos integrados, bien o mal estamos integrados, o se relaciona aún sin nuestro permiso. Lo cual quiere decir que cuando la estructura psíquica tiene desde la neurosis hasta las que se les ocurra, pero tiene un modo de funcionar con mecanismos de defensa, A, predominio de, por supuesto, de ciertos mecanismos más que otros, da respuestas no muy sanas, a veces a situaciones, bueno, todo lo que conocemos que es la vida diaria. ¿Qué sucede con esta parte que llamamos organísmica? Se va a formar como un organismo paralelo, ¿sí? Que a ese natural va a surgir, ¿por qué? Una segunda conformación organísmica. ¿Por qué? Porque va a sostener la estructura psíquica que se ha fundado y que funcionará de tal o cual modo. ¿Qué quiere decir esto? Que el organismo, esta segundo, digamos, organismo, se va a adaptar, se va a sobreadaptar, diría yo, para sostener esa estructura. Entonces, ¿qué aparece en el cuerpo? Porque digo, el cuerpo y si quieren la cabeza, ¿no? Cuerpo, mente, si queremos ir hasta ahí, hay más, pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando nos disociamos, pero eso tiene el contacto, entonces cambia una cosa, cambia la otra. Hacemos terapia o lo que quieran, hacemos un ensayo, hacemos un gran cambio desde lo mental, desde lo emocional, cambia el organismo. Por eso las personas se curan o las personas evolucionan por distintos métodos. Pero lo que quiero decir es, no es uno sin el otro. Si nosotros creemos que nuestro cuerpo, digamos, nacimos con un organismo que funciona bien y va a funcionar bien siempre porque sí, porque es de la naturaleza y va a funcionar, no. Dejemos algunas disfunciones o algunos otros problemas de nacimiento, no, en este momento no estoy abarcando eso, sino alguien que nace, todas sus funciones están bien, listo, va creciendo, ¿no? El organismo se va adaptando a esa estructura que se está formando. Por ende, va a ser síntoma a la larga. ¿Por qué? Porque si en vez de ir por el camino, lo voy a explicar así, de los recursos de la personalidad, no, los recursos, sí, porque eso es un tema con el ego, pero digamos, vamos a tomarlo desde Freud, mecanismos de defensa para la infancia. Eso está bien. Cuando salimos de la infancia y empezamos a madurar, tenemos lo que se llama Freud recursos yoicos. Esto está bien, esto no es el ego. Son los recursos que vamos adquiriendo, es como decirles la experiencia. Entonces, cuando ya dejamos de ser dependientes, niños, y empezamos a crecer, pasamos la adolescencia, o sea, empezamos a crecer y tenemos recursos aprendidos, que cuando éramos niños no, ¿para qué seguiríamos utilizando los mecanismos de defensa? Esto ya se lo preguntaba Freud en su momento, ¿no? Y una de las respuestas aproximadas fue, y evidentemente nos cuesta soltarlos.
parecería, dice Freud en un momento, parecería que generamos situaciones para emplear lo aprendido, los mecanismos de defensa. Mientras estemos utilizando esos mecanismos de defensa que son de origen inconsciente, pero que los podemos hacer consciente, cuando me doy cuenta que proyecto, cuando me doy cuenta que me disocio, cuando me doy cuenta que evito, cuando me doy cuenta, es decir, que idealizo y muchos más, el darse cuenta de la Gestalt en el aquí y ahora, ya empiezo a reconocerlo y me empieza a resultar como me hace ruido, ¿no? Entonces allí ya se genera un primer cambio, que es hacerlo consciente, tenerlo en la conciencia. Entonces es a partir de ahí que no se terminó toda la historia, no es tan fácil que después dicen, ay bueno, pero otra vez lo mismo. Y sí, claro, si existe la compulsión a la repetición, lo que tenemos que hacer de ahí en más es, me reconozco cada vez, prestar atención, estoy haciendo lo mismo, estoy evitando, estoy controlando, estoy proyectando, porque además tenemos varios mecanismos, digamos, en una persona ya hay varios mecanismos de defensa, porque todos tenemos un poco de todo, y se funciona a predominio de uno generalmente, ¿no? Pero bueno, algunos más sanos, otros no tanto. Pero de todas maneras, tenemos que ir como, el camino de la evolución sería ir abandonando esos mecanismos. ¿Cómo los vamos a abandonar si no es haciéndolos conscientes o dándonos cuenta, si quieren desde el punto de vista del observador, ¿no? Estoy haciendo tal cosa, estoy evitando esto. ¿Para qué lo evito? Piensen que cada vez que utilizamos un mecanismo de defensa, nos empobrecemos. Y ahí después está la baja estima, directamente relacionada, porque es una manera de dejar de estar, dejar de ser, en el sentido, el alma está siempre, el sí mismo está siempre, pero es como que se siente la persona sofocada, está como aplastado en esos mecanismos de defensa y en esas conductas defensivas. Entonces, ¿qué hace? Y llega un momento que eso se empieza a inflar, entonces repercute en síntomas psíquicos o en el cuerpo. ¿Qué sucede cuando, por la razón que sea, no quiero siempre insistir con terapias, pueden ir a misa, lo que sea, que de repente alguien hace un cambio de 180 grados en su vida? ¿Qué pasa? Empieza a darse cuenta y a cambiar, pero no desde acá, desde tengo que cambiar, de ahí no cambio, no. Desde tengo que cambiar no, sino desde ya no me va más eso que hacía, necesito otra cosa, ¿no? Y realmente empieza, bueno, con esos cambios que necesita ser coherente entre pienso, siento y hago. ¿Qué pasa a veces con el cuerpo? Muchísimas veces pasa esto, porque es motivo de consulta también, lo digo. Pasa que el cuerpo necesita su tiempo, no solo la psiquis, porque uno dice compulsión a la repetición, repito desde el psiquismo, pero repito desde el cuerpo. Porque el cuerpo, en esta función organísmica, digamos, segunda, que se conforma, necesita, el cuerpo empieza a... uno cambia, realmente hace un cambio profundo y el cuerpo empieza a no entender. Esto se lo pueden preguntar a un médico. Empieza como, ¿por qué? Porque está acostumbrado, las células están acostumbradas a determinada química que le hemos mandado durante muchos años, ¿sí? Sea de adrenalina, sea de lo que fuere. Entonces le mandamos química, estímulo-respuesta, entonces el organismo está acostumbrado a esa velocidad o está acostumbrado a la respuesta que sea. Cuando es como una abstinencia, cuando cambio hay un periodo de transición porque el organismo no va a cambiar de un momento para otro. Entonces tenemos que tener también esa paciencia de permitirnos integrar al cuerpo. Esa es la manera más sana, que acompañar desde ese cambio a ese cuerpo hasta que logre una nueva homeostasis. ¿Se entendió el concepto de equilibrio? Bueno, espero que comiencen a... Después voy a dar otros ejercicios de bioenergética
que vi que por ahí a muchos les gustó, y que sean, bueno, tal vez más claros en ese momento. No se escuchaba por el fondo de música, ¿no? Pero sí van a haber más ejercicios de ese tipo, y bueno, comiencen a practicar esto, a ver en qué mecanismo se encuentran que están evitando, idealizando. La idealización, por ejemplo, voy a dedicar un video a todos los mecanismos de defensa. Es eso de que vi una persona o situación o trabajo, lo que fuere, y lo visto como un arbolito de Navidad y todo maravilloso y no sé qué, y después se cae. El ideal se cae. Entonces, ¿qué pasa? La vida me frustra. No, la vida no me frustra. Yo pongo en alguien o en algo un montón de cosas que aparentemente me gustaría, porque seguramente si fuese así tampoco quisiera otra cosa. El idealismo es eso. Entonces me desanimo, ya no me gusta, no sé, no quiero volver digamos, a entusiasmarme con algo, porque después seguramente me voy a desilusionar. Lo primero que tengo que hacer es no ilusionarme al modo de la idealización. Bueno, pero este será otro video.